Bueno, buenas tardes, doctora Melissa. En este video le vamos a exponer dos temas, los cuales son fundamentación teórica y estado de arte. Los integrantes son... El estudiante Alex Ticona Barrera. Yo me llamo Walter Taquilamasi. El estudiante Daniel Calle. y el estudiante universitario Diego Silvestre. Las características del grupo serían, el nombre sería Esire, se refiere al primer odontólogo egipcio, quien se encargaba de resolver y mitigar las dolencias dentales de los faraones, que era en el año 300. Otras características del grupo es el color. El color negro se asocia con el poder, el misterio, la fuerza, la autoridad, la elegancia, la formalidad, la muerte, el mal, la ingresión, la autoridad, la rebelión y la sofisticación. El color negro es más amado por las personas jóvenes que lo utilizan pues en la sopa. Y aquí en la muerte siempre las personas se visten de color negro, que se muere una persona que fue amada. Otras características del grupo es el tipo de animal. El tipo de animal que elegimos fue el ave fénix. Es un ave mitológico griego que se consumía por la acción del fuego y después que resurgía de sus propias cenizas. Esta ave mitológica tenía muchos dones, que uno de ellos era que sus lágrimas eran... Otra característica del grupo es cómo es la estrategia de exposición. Ahorita hemos usado Microsoft Word para el informe. Para hacer las diapositivas hemos usado Microsoft PowerPoint para exponer y que sea un poco más comprensible. Y por último, para editar el video vamos a usar Filmora 9. La última característica del grupo sería el lema, el cual es: El arte de nuestra profesión es amar las sonrisas de los demás. Tres. Muy buenas tardes, doctora Melissa. Voy a empezar a exponer el fundamento teórico. Para entrarnos en este tema sería especialmente saber qué es fundamento teórico. El fundamento teórico es una explicación basada en ideas que están relacionadas a un tema en específico o particular. Un ejemplo sería, digamos, tengo la idea de disminuir la basura y podría entrarme a ingeniería ambiental, donde me podrían ayudar mucho. Según William Darros, mi investigador y profesor de filosofía de Argentina, existen una serie de pasos que son fundamentales para elaborar el fundamento teórico, y estas son 4. Posible la descripción de los problemas de un cuerpo de conocimientos. Esto en un ejemplo sería basarnos, digamos, en la teoría de alguien que de aquí a 10 años ya lo ha hecho. Estos son antiguos y nuestras hipótesis quieren o necesitan de conocimientos nuevos. Es como decir, antes se visualizaba a los microorganismos por anteojos, por cristales, por esferas rellenadas por agua, pero ahora son mediante microscopios. Ahí varía la diferencia en teoría. Uno es muy antiguo y explica poco, y mientras más va avanzando, la teoría va complementándose. Por eso es muy importante que sean actuales. Dar sentido a los hechos o fenómenos. Esto sería, digamos, un ejemplo sería: supongamos que esto es de un autor y esto es de otro autor, y que tienen relación, son mismos, digamos. Ambos hablan, digamos, de microorganismos, pero nunca va a ser uno de otro. Van a tener mismas bases, pero no van a ser iguales. Van a tener diferente expresión. Después, ser el eje integrador de todo proceso de investigación. Eso es darle sentido al fundamento teórico.
porque es como decir, primero le voy a meter la conclusión a un examen, no, a una investigación. Siempre parte por la pregunta, hipótesis, de ahí viene todo lo que es teórico. Es como si ahorita estaría diciendo, voy a empezar por la conclusión, después vengo por la experimentación, sigo con su marco teórico y recién me hago la pregunta. Tiene que estar todo estructurado, siguiendo un patrón. Ser un instrumento fundamental para el análisis de los problemas. Esto es separarlo por partes. Sería, digamos, así. Digamos, supongamos que estos dos pertenecen al fundamento teórico que hemos elegido nosotros, al tema específico que hemos elegido nosotros. Digamos que esto es todo entero. Digamos que supongamos que esto es así. Y aquí nos pide que analizar por partes, dividirlo, para entenderlo mejor, de una mejor manera. Porque si lo vas a empezar a leer todo, querer comprender todo de golpe, te vas a ir trabando. Es mejor separarlo por partes, estudiar cada parte y después recién unirla para dar tu, ¿cómo se podría decir? Tu explicación, tu conclusión, digamos, de todo lo que has leído, todo lo importante. Continuando con el tema, ¿cómo elaborar el marco teórico en una investigación? Aquí hay 3 puntos fundamentales, los cuales son dosis de paciencia, perseverancia y curiosidad. Al momento de hacer una investigación, sí o sí vas a necesitar paciencia, porque esto no va a ser de la noche para la mañana, ni va a ser en semanas, ni meses, va a tardar un buen tanto. En perseverancia tal vez vas a encontrar, a medida que vas investigando, un tema más fácil y lo vas a dejar tu tema. Curiosidad te será útil para investigar cosas a mayor profundidad. Siguiendo con esto hay 4 puntos. La primera es: toda acción debe hacer referencia a un sistema o a una orientación teórica en la que se sitúe. Aquí el investigador no puede inventarse su propia teoría. Por lo general, la mayoría de investigaciones tratan de añadir nuevas hipótesis y algunos datos. Pero, por ejemplo, aquí hay 2 libros de anatomía, supongamos. Aquí hay diferencia en hipótesis, pero lo que algunas veces no va a cambiar son los datos generales, como cuántos días hay en un año, que son 365 días. Digamos, basándonos en el libro de anatomía, sería como en un libro hay 200 huesos y en el otro 206. Ahí se ve la curiosidad que ha tenido el autor y lo ha podido implementar un poco más, ir más allá. Eso es a lo que me refiero. Tratan de añadir hipótesis, contenido y datos. Otro ejemplo sería, digamos, con los microorganismos. Antes se les observaba mediante esferas de agua y ahora se las observa mediante microscopios, las cuales en la primera tenían un conocimiento general, en la segunda ya tenían un conocimiento más amplio, lo han ido añadiendo más cosas. Como segundo punto tenemos revisar y analizar la bibliografía existente, de modo que podamos reafirmar nuestro pensamiento a un inicio de la investigación. Y esto sí o sí va a ocurrir a medida que vas a ir estudiando. Por ejemplo, desde el primer día que vas a empezar a investigar hasta el último, y vas a empezar a agarrar libros, el internet, vas a ir ampliando tu conocimiento y va a ir cambiando la perspectiva de lo que antes suponías. Como decir, vamos a encontrar libros donde nos va a ayudar la información, o sea, la vamos a subrayar y la vamos a ir anotando. Como va a haber otras que no nos van a servir para nada. Es más, digamos, como copia y pega. Va a haber en muchos libros, y hay que desecharlas, porque nos van a hacer confundir con los datos generales que tenemos. Como tercer punto hay que formular la hipótesis que se pueda demostrar a lo largo de la investigación. En esta parte se puede explicar de una manera que el investigador tiene que estar presente a respuestas que anticipen preguntas, por así decirlo, a un hecho o a un fenómeno social. Por último punto todo investigador debe explicar los objetivos y la finalidad de su trabajo.
el por qué y el para qué. Aquí en este punto se puede apreciar que aquí ya nos hacemos preguntas más conscientemente. ¿Por qué estamos haciendo este trabajo de investigación? Tal vez solo queremos pasar el año o tal vez no. El para qué, digamos, tal vez si queremos ayudar a personas, a la población. También nos vamos a encontrar como qué conceptos y argumentos nos van a ayudar a... Con el tema seguiría los objetivos, el cual va a continuar mi compañero Alex. Buenas tardes, doctora Melissa. Continuando con los fundamentos teóricos, los objetivos principales de los fundamentos teóricos son la demostración de nuestra postura teórica o el argumentos en el que basamos el estudio de la investigación. Los fundamentos teóricos tienen cuatro principales objetivos, que son la elaboración de una investigación desde una perspectiva mucho más innovadora. Eso nos quiere decir que tenemos que indagar no solo de un solo autor, tenemos que ir de diferentes autores, pero de un mismo tema. Así investigamos más. Bien, dos, situar el objetivo de estudio dentro de un marco de conocimientos. Eso nos quiere decir que definamos más en concreto lo que nos quiere decir el libro o lo que estamos leyendo. 3. Presentar un glosario de términos e ideas. Más que todo en el 3 no tiene que faltar el glosario, porque algunas partes no entendemos y con esto podemos entender más, y esto es indagar sobre las palabras que no podemos entender. 4. Otorgar fiabilidad o confiabilidad de elección de una metodología. Eso nos quiere decir que hemos usado o instrumentos para investigar bien esto. Hemos usado internet o hemos usado diferentes libros o autores, como acabo de mencionar. Marco de una fundamentación teórica. El marco o fundamento teórico de una investigación suele dividirse en varios apartados, como ser los antecedentes bibliográficos, las bases teóricos y la definición de términos. Los antecedentes bibliográficos se deben incluir los antecedentes de la investigación, que existen dos clases de antecedentes, los teóricos y los antecedentes de campo. Los teóricos son aquellos surgidos por fuentes como libro o documentación, y los antecedentes de campo son aquellos con el objetivo de recabar datos numéricos o información descriptiva de algún hecho en particular. Y con estas palabras... Bases teóricas, que constituyen el punto de vista o el enfoque determinado que el autor ha empleado para explicar en qué consiste y se fundamenta la investigación que se ha llevado a cabo. Esto nos quiere decir que un autor se ha basado en diferentes, ha investigado, ha indagado para escribir un libro, ha indagado a investigar, a recabar datos, a indagar para escribir el libro, y eso hemos entendido. Definición de términos. En esta sección del fundamento teórico, el autor va a tratar de definir los términos de las palabras y los conceptos que va a utilizar en su investigación a través del uso de un lenguaje técnico y con el objetivo de permitir al lector entender mejor el estudio. Esto nos quiere decir que el autor ha intentado hacerlo más, ha intentado entender mejor su estudio, o sea, le quiere hacer más fácil que el lector entienda mejor todo lo que ha investigado. Gracias, doctora Melissa. A continuación de mis compañeros, yo voy a dar a conocer o voy a exponer sobre el tema del estado de arte. El estado de arte es una de las primeras actividades que realiza un investigador para elaborar un estado de arte. En sí, el estado de arte
El estado de arte es una modalidad de investigación documental que permite el estudio del conocimiento. Esto se refiere a que son modalidades para investigar acerca de un tema que te interese. Bueno, y básicamente se ocurren de primera instancia, se puede ser útil para tres cosas. Uno sería el primer acercamiento formal del sujeto que investiga a las producciones intelectuales en el tema que le interesa. Eso se refiere cuando por primera vez o la primera investigación, digamos, yo sería en mi caso, puedo investigar primero en Google, digamos, un tema, ese sería mi primer acercamiento formal acerca del tema y ya puedo dar una lectura y por lo menos entender una base. En el segundo punto tenemos conocer otras investigaciones. Le permite al investigador clarificar sus ideas respecto a su tema de interés. Esto nos refiere a que debo buscar investigaciones en diferentes lugares como Google, páginas web o libros, cosa que me clarifique el tema, tenga un buen entendido. Tercero sería saber qué es lo último que se ha producido respecto al tema y conocer a los autores que están haciendo esta investigación sobre el tema. Esto se refiere a que de esta manera se va a iniciar el intercambio de informaciones con los diferentes investigadores. La descripción es un texto académico que expone sistemáticamente los avances existentes acerca de un tema. La descripción gira en torno esencial a los 4 elementos, que serían quién, cuándo, qué, dónde. Vamos a empezar con quién, se refiere quién es el investigador acerca de un tema. En mi caso sería mi persona. Y vamos a empezar con el segundo, sería cuándo. Cuándo es es el año que se va a publicar, digamos, una investigación o en que se va a publicar. ¿Qué? El objeto del estudio, el enfoque, los resultados de la investigación. Esto se refiere a qué objetivo va a tener el estudio, sus resultados, todo lo que tenía que tener, los objetivos en sí del tema. ¿Dónde? Es el lugar donde se ha realizado la investigación. Continuando con el tema del estado de arte, vamos a dar a conocer pasos para iniciar la elaboración del estado del arte. En el primer paso tendríamos saber sobre qué tema específico se elaborará el estado de arte. Sería en caso mi tema que estaría investigando en mi caso. En el segundo paso es identificar descriptores de búsqueda, que generalmente son los conceptos de la investigación. El tercer paso sería buscar investigaciones. Los resultados del estudio se encuentran en los siguientes fuentes de investigación, como por ejemplo tendríamos memorias de congreso, las revistas especializadas en el área del interés, que serían revistas o pequeños temas que se basen a mi tema de investigación. Las bases de datos electrónicas ponen a disposición del investigador una gran cantidad de información, ya serían las páginas de web en Google, que estaría buscando PDFs, cosa que me hable sobre mi tema. La tesis definitivamente se reportan los resultados de investigaciones realizadas para la obtención de un grado, ya sería un título de una carrera. Continuando con el tema, mi compañero va a dar a conocer el cuarto paso. Buenas tardes, doctora Melissa. Yo voy a continuar con el tema del estado de arte. Voy a continuar con el cuarto paso. La información disponible de estas 4 fuentes puede ser muy difícil de leer toda y de clasificar, por lo que se sugiere se tenga un criterio. Con todo lo que hemos leído debemos tener un criterio bien claro para sacar informaciones, para hacer un documento, para llevarlo luego al estado de arte. Y luego de llevarlo al estado de arte debemos clasificarlo en una información de tabla de columna, que se basa a año, en qué año lo ha escrito el autor, todas esas cosas, y lugar, en qué lugar puede ser, en departamento o países. El autor,
autor es cuando nos dice, o sea, qué nombre lleva el libro, qué nombre tiene el autor. Concepto clave. De todo es su libro lo que ha escrito, debemos sacar un concepto clave para que entendamos y luego para que nos sirva en nuestra vida. Y voy a aprender con el quinto paso, lectura de todo lo que he leído del libro. No me debo basar en otros libros. Por ejemplo, puede ser este es un libro de un autor y el otro es de otro autor, y, o sea, no va a ser casi lo mismo. Claro, va a ser partes importantes, pero casi no siempre. O sea, debo acabar un libro, siempre leer, para poder entenderlo bien y luego sacar en mis propias palabras las partes importantes para mi vida diaria. Y el sexto paso, debemos demostrar una descripción del libro. O sea, cuando leemos un libro de un tema, los redactamos partes importantes, pero no debemos copiar todo eso, sino que de todo lo que hemos leído debemos de redactar en nuestras propias palabras todo lo que hemos entendido, así para entenderlo más. ¿Y qué diferencia existe entre estado de arte y el estado del conocimiento? El estado de arte es que se refiere a que investigamos sobre, o sea, partes. Nos dice que debemos investigar partes importantes. Y el estado de conocimiento, o sea, es más directo, es más concreto. Sobre un tema debemos de estudiar a profundidad y casi no partes, solo que los más partes importantes. Y el primer paso del estado es la cuestión que requiere de mayores niveles de análisis. O sea, de todo lo leído debemos analizar antes de escribir a un documento. Sino que de todo lo que hemos leído debemos de redactar en nuestras propias palabras todo lo que hemos entendido, así para entenderlo más. ¿Y qué diferencia existe entre el estado de arte y el estado del conocimiento? El estado de arte es que se refiere a que investigamos sobre, o sea, partes. Nos dice que debemos investigar partes importantes. Y el estado de conocimiento, o sea, es más directo, es más concreto. Sobre un tema debemos de estudiar a profundidad y casi no partes, solo que los más partes importantes. El 2. Esto implica que la información se compara, se clasifica, se organiza según criterios importantes del investigador. Eso nos quiere decir que de todo lo que hemos investigado debemos clasificar por partes, o sea, por criterios importantes para poder entenderlo más sobre todo lo que hemos investigado. El 3. Sin embargo, todavía está a niveles muy específicos y enfoques en un tema muy particular de un interés del investigador. Eso nos dice que, por ejemplo, el estado de arte y el estado de conocimiento. El estado de conocimiento es más directo. Nos dice que debemos de leer más a profundidad, o sea, más apto a entender para luego explicarlo. No es como el estado de arte. El estado de arte es por partes, o sea, debemos de explicar casi más largo, pero el estado de conocimiento es más pequeño. Los estados del conocimiento enseñan los estados del arte evaluando las principales tendencias. Por lo tanto, también describe los elementos antes mencionados. A. ¿Quiénes? Los investigadores. Los investigadores somos nosotros, los que investigamos sobre un tema. Estamos investigando de un tema. B. ¿Dónde?
las instituciones en donde se encuentran realizando investigación. Eso significa dónde estamos investigando, en qué lugar, eso. C. ¿Qué? Los objetivos de estudio de las investigaciones. ¿En dónde estamos investigando? Y, o sea, tener un objetivo de todo lo que hemos investigado para explicarlo más adelante. D. ¿Cuándo? El año en que se realiza la investigación. ¿En qué año estamos realizando esa investigación? Eso lo debemos decir, ¿en qué año? ¿Cómo? Los métodos y técnicas utilizadas para abordar los temas de estudio. Eso nos quiere decir que qué métodos estamos utilizando para investigar, las técnicas que estamos utilizando. Puede ser que cada investigador tiene diferentes técnicas y los estados de conocimiento también permiten el análisis cuantitativo de cuántas investigaciones y cuántas instituciones, cuánto. Eso nos quiere decir de cuántos participantes somos los que estamos investigando sobre ese tema, entre cuántos estamos explicando sobre las partes importantes, entre cuántos somos los participantes, eso nos quiere decir. Con esto terminamos la exposición de los dos temas de fundamentos teóricos y el estado de arte. Espero que les haya gustado la exposición. Muchas gracias.